deportivo. Sabés que nunca me gustó mucho el deporte, lo miraba y lo notaba como lento cuando era adolescente. Y sentía que todos eran muy técnicos, pero a medida que fue pasando el tiempo, empecé a ver que todos prácticamente eran atletas, todos eran rápidos, todos podían saltar, se movían mucho mejor. Me fui obsesionando un poquito por cómo se hacía todo esto. Y me di cuenta que dentro de las cosas que mejoraban a esas personas eran los preparadores físicos, el entrenamiento. Veo boxeadores que están 12 rounds aguantando como si fuera el primero y eso también era algo que no se veía, por ejemplo. Entonces, hoy en día tengo una persona acá que me va a sacar todas las dudas. Hice un curso hace unos 4 o 5 años con él, que prácticamente para mí fue como una licenciatura en alto rendimiento, porque empecé a entender mucho de lo que le pasaba a la persona que está del otro lado entrenando a un atleta y dice, che, mira la cantidad de variables que hay cuando viene o una persona que necesita correr mucho o una persona que quizás no corre tanto pero tiene que caminar y hacer cositas a velocidad como un boxeador, por ejemplo. Entonces, bueno, hoy tengo una persona que admiro mucho acá al lado mío y te agradezco por estar acá, Iván. Amigo, qué hermosa presentación. Es un placer. Estoy acostumbrado a estar del lado del entrevistador, así que voy a disfrutar de este lado. Estaba pensando mientras charlabas. Yo creo que no hay nadie que esté tan enamorado de la preparación física como un deportista sin talento. Y creo que yo me di cuenta la fuerza de que es una gran herramienta la preparación física para poder acercar más a un deportista a un sueño. Y creo que mi curiosidad viene de ese lado, amigo, y después poder brindársela al resto de las personas. Antes de meternos en el mundo del deporte, vos cuando viene una persona hacia vos, porque antes de ser deportista sos humano, entonces, ¿qué es de las maneras en las cuales vos abordarías a una persona sabiendo que antes es humano, antes de jugar de vóley, por ejemplo? Bien, primero, antes estamos tomando mate, así que no cortes el mate, que es clave. Para mí el mate para encender, cuando vino Anselmi le empecé a servir un par de mate y empezó a disparar. Ahí arrancó. Cuando a mí me contratás de manera online, si hay alguien que lo haya hecho o alguien que lo quiera hacer, lo primero que hago es te mando un mail. Y te digo, tomate el tiempo para responder. No me respondas de acá al día de mañana, tomate un tiempo, releelo y ahí te pregunto sobre tu sueño, te pregunto tus objetivos, te pregunto cuáles pensás que son tus fortalezas, cuáles pensás que son tus debilidades. Y ahí la persona capaz que pone soy disciplinada, no soy disciplinada, me frustro. Y ahí empieza una charla de acondicionar en dónde está la persona desde el punto de vista humano. Y para mí eso es clave. Vos fíjate que no le medí la BAM, no le estimé un RM de nada. Para mí el primer contacto es humano, y recién te lo decía, vamos a ir por distintos lados, quizás me voy a la preparación física, pero hoy en día lo que yo me fijo para poder sumar a alguien a mi equipo, ya sea en las capacitaciones o en el programa o lo que fuera, son los valores con los cuales se maneja. Así que en primer lugar es eso, ¿cuál es tu sueño, por ejemplo? Mirá, yo en un momento trabajaba con los mejores tenistas que habían acá en el país en la Academia de Geva, sobre todo el género femenino. Y cuando teníamos charlas, yo le preguntaba esto, no era por mail, sino que en persona, y habían dos grupos de personas. Los deportistas que cuando te decían que querían ser los mejores se reían, te decían, no sé, yo quiero ser la número uno, te decían. Y la persona que te decía, yo quiero ser la número uno. Entonces ahí ya te lo va pintando a la persona y me involucro de otra manera. Sí, ni hablar. Y creo que también en parte de las cosas que uno hace, no solo en entrenamiento, sino por fuera de eso. Es como, bueno, más allá de lo que hace el número uno, porque yo si voy a ver a alguien no voy a ver al número uno. Voy a ver lo que hace el número 10, el número 8, que siento que son los que más difícil la tienen. El número uno capaz que nació siendo el número uno. Federer podría haber hecho Zumba desde que nació, para mí, y iba a ser el número uno. Ok. Y creo que hoy en día lo que es más importante al momento de elegir qué hace un atleta o qué debería ser justamente una persona que está dedicada al alto rendimiento es factores de recuperación. Porque ¿qué pasa? A los 20 años me parece que cualquiera haga cualquier cosa, igual te vas a levantar y decir, che, ya está, listo, Sí. hoy hago otra cosa. Pero después cuando estás más 30, ahí unos 35, digo, bueno, ¿qué cosas puedo hacer para seguir haciendo esto y que no me vuelva todo el día siguiente, ¿no? Mira, en primer lugar, apoyando un poquito sin soltar la parte humana que vos dijiste,
tengo la posibilidad de entrevistar en el programa, vamos a hacer el chivo de Paso Abrazo de RM, y todos los deportistas de la selección argentina que vinieron, cuando yo les digo, che, ¿por qué te destacás? Dicen por la disciplina que tengo. Y en mi experiencia como deportista profesional, en Boca tuve la posibilidad de, no sé, jugar con Nico Bruno, que tiene 3 Juegos Olímpicos encima, y no es que él pegaba más fuerte o saltaba más alto que otro. El tipo tenía disciplina de los 16 años cuando lo conocí y la sigue teniendo hoy en día que está jugando en Europa. Entonces, en primer lugar, la disciplina, porque si esa persona mantiene disciplina, va a dormir 8 horas, no va a consumir alcohol, no se va a ir de fiesta. Entonces, en primer lugar eso. Y siguiendo en lo humano, y después nos metemos en lo técnico, lo que dijimos nosotros fuera del aire. Che, estaba cansado, pero le metí igual y acá estamos. Dijiste, para mí la salud es lo primero. Tener esa conciencia de cuándo pedir el cambio, de cuándo no hacer de más, es lo que te va a ayudar. En términos técnicos, voy a ir como comunicador a lo que menos se hace. No veo personas fuertes, no veo deportistas fuertes. Veo que mirá, sin conocer, y voy a meter y no importa si le pifio, pero dudo mucho que el mejor jugador de ping pong que tengamos en Argentina levante el doble de su peso en un despegue. Y son todos beneficios. Ya que estás tocando el tema del qué tan fuerte es la persona, ¿crees que la fuerza llega un momento que está bien decir, bueno, hasta acá está bien? Y una vez que llegamos a ese hasta acá está bien, ¿qué hacemos después? Bien, sí, creo que se puede ser fuerte de más, en términos búsqueda de masa, no en términos de aplicación de newtons. Yo creo que hay un momento que vos mejorás los niveles de fuerza máxima, después ya un percentil muy idóneo, y el impacto que tiene el RFD, o sea, en el tiempo de aplicación de fuerza que vos tenés en el gesto específico, es muy poco. La mejor forma de ser potente a alguien que es débil es ponerlo fuerte. Vos un chabón, la verdad, al campeón mundial, al campeón, sí, quizás mundial de ping pong, y no tiene fuerza, le pones fuerza y va a mejorar. Nunca me pasó de mejorar el nivel de fuerza máxima en alguien que es débil y no mejorarlo en competencia, pero sí me pasó en desarrollar los niveles de fuerza máxima en alguien que es fuerte y no tener resultados. Entonces sí se puede perder tiempo, entre comillas, en búsqueda de rendimiento deportivo o de salud. O sea, alguien que tiene algunos problemas hormonales en su análisis de sangre, no me quiero meter en profundidad, pero cualquier complejo que vos tengas, si sos débil, cuando sos fuerte vas a mejorar las cosas. Ahora, una vez que vos levantás el doble de tu peso, no sé qué cambia entre el doble y el 2.5. ¿Me explico? Tengo algunos valores. Sí, y de hecho, quizá hay que ver qué tipo de deportista tenés al lado, porque me imagino que si yo tengo un lanzador de martillo que te necesita quizá pesar 100 kilos y tengo un jugador de vóley o un jugador de fútbol, digo, bueno, ¿quién necesita ser más fuerte, no? Y contextualizar quizá cuánta cantidad de masa van a mover cada uno. Por ejemplo, me imagino que un luchador de judo tiene que ser muy fuerte en su tren superior porque tanto su grip como las cosas que ocurren en sus miembros superiores implica agarrar, que no se suelte y mover a alguien por mucha fuerza en su tren superior. Que quizá una persona que necesita moverse multivectorialmente y quizá esporádicamente hacer un cuerpo para que no lo tiren, necesita otro tipo de fuerzas. ¿O a todos vos los querés llevar al mismo estándar? Yo lo llevo al mismo estándar porque el tema está en que aquella persona que mueve más kilos pesa más. Entonces decís, che, Germán Lauro, que tira una bala de 8 kilos y monedas, levanta más de 200 kilos de banco. O sea, no hay ningún diploma olímpico lanzador de bala que tire menos de 200 kilos, pero tampoco hay uno que pese menos de 90. Claro. Entonces yo creo que el punto está en la fuerza relativa. Yo siento que todos deberían mover 1.5 su peso corporal en sentadilla de mínima. Después charlamos si más o menos. Pero yo siento que hasta ahí un peso pluma de boxeo debería hacerlo en relación a su peso. Entonces decís, che, no es tan importante la fuerza acá porque el tipo mueve 60-70 kilos. No, porque es más de su peso corporal. Yo siento que va por ahí. Un tipo de ping pong debe tener, no sé por qué me agarré con el ping pong como la expresión de che, no chocan, no levantan a nadie, no traccionan. Un tipo de ping pong, yo no conozco tipo de ping pong de más de 100 kilos, pero buscas un pilar y seguramente lo haga. El tipo de ping pong tiene que levantar 1.5 y el tipo que pesa 120 kilos va a tener que levantar casi 200 kilos de sentadilla. Así lo veo yo, por lo menos, y me puedo equivocar, pero me funciona. Ok. Sí, creo que lo importante es en definitiva que ninguna persona se haga lastimada, sabiendo que ya el deporte en sí, que te puede llegar a lastimar, vamos a decirlo, para mí, hacer deporte implica pasar por determinadas situaciones que quizá van a poner tu cuerpo en mucho estrés y puedes tener alguna causa negativa.
Sí, pero para mí es muchísimo más lesivo saltar de más que mover kilos de más. Es muchísimo más lesivo seguir corriendo o manteniendo una intensidad en términos de pasadas cuando estás cansado a que levantar peso de más. Si vos levantás 5 kilos de más pero sostenés la técnica, no creo que pase algo. Ahora, vos saltaste el doble de lo que tu cuerpo lo permite, tus rodillas te lo van a destrozar. Seguiste haciendo tu deporte cansado en una sistematización de entrenamiento, pudiste haber tenido un gesto mal como empezar a compensar con el hombro o lo que fuera y te cagás. Yo creo que el menor de los problemas lo vamos a tener levantando más peso del que quizás sería el eficiente y tendríamos mucho más quilombos, por ejemplo, si saltamos más de lo que deberíamos. Claro. Acá hay dos cosas que se me vienen a la cabeza. Primero, volumen óptimo de saltos, que veo que en la bibliografía hay no sé, hay gente que te dice saltar 120 veces no pasa nada, otro dice 24, eso como, creo que depende de la persona, obviamente, pero quiero saber tu experiencia. Y segundo, ¿qué cantidad de esfuerzo se imprime corriendo versus empujando una barra? ¿Por qué vos decís que empujando una barra es quizá un contexto más estéril que corriendo? Bien, vamos por partes. En primer lugar, va un consejo atrás, viste que a mí me gusta la esencia atrás de lo que digo, y es, en preparación física es mucho mejor que nos quedemos cortos de la que nos pasemos. Si nos quedamos cortos perdemos tiempo, pero si nos pasamos nos podemos lesionar. Entonces, en esos términos siempre prefiero hacer de menos. Cuando vos vas a la bibliografía de salto, lo que hay, no sé, se me ocurre todo sobre el método pliométrico de Yuri Verkhoyanski, el tipo laburaba con la selección de la Unión Soviética de triple salto, ¿entendés? Y ves que te metían un drop jump de 1,20 m. Yo creo que si nosotros tiramos 1,20 m, el menisco te vuela el ventilador. Entonces, en primer lugar, cuando vos leas literatura de los buenos, es un 30% abajo. Si vos lees que hay que hacer 100 saltos, hacete 60-70. Si vos lees que la altura de caída óptima es de 1 metro, andá 60-70 centímetros. Eso en términos generales de absolutamente todo. No tanto cuando vas a un artículo científico, porque los grandes atletas se prestan poco para los artículos científicos. Generalmente son más de universidades, entonces es un 10-20. Pero cuando vos lees bibliografía de un tipo que entrenó deportistas, es un 30-40 menos, en términos generales. En volúmenes de salto, por ejemplo, si vos nunca hiciste nada y querés empezar a trabajar, en primer lugar, preocupate de ser fuerte. Yuri Verkhoyanski decía que tenía que tener valores inclusive más altos de lo que yo digo en una sentadilla para poder saltar y tener beneficios de ello. Una vez que vos sos fuerte, yo arrancaría con no más de 60-80 saltos por semana. Que para muchos puede ser muy poco. Yo generalmente hago series de 3 a 4 series, de 8 a 6 saltos, para tener más o menos un volumen total de entre 24 y 26 saltos por bloque y hacer 2 a 3 bloques. Y me fijo si justifica un tercero, porque si cae más de un 10%, a mí ya no me gusta. Entonces terminé haciendo entre 40 y 60 saltos en una primera jornada. Eso lo hice como, por ejemplo, no sé, deportistas olímpicos. Entonces que después alguien esté en un club federado del ascenso haciendo 120 saltos, yo ya sé que está entrenando de más. Antes de pasar al tema del sprint, ¿por qué el salto? Yuri mete el salto porque dice que el estrés que tenían las articulaciones de someterse a grandes cargas, pensá que el chabón hacía un cuarto de sentadillas, un medio de sentadillas, con chabones que levantaban más del doble de su peso corporal en una sentadilla profunda, entonces pesaban 70-80 kilos, capaz que movían 180-190 kilos, andás a ver el volumen total, o sea, de esa parte del mundo manejaban volúmenes bestiales, y decía como que tenía que buscar una forma de no estresar tanto las articulaciones, las partes blandas, y lo consiguió a través del salto. Y por otro lado, para vos expresar, y se concatena con lo de correr, porque vos expresás mucho más fuerza en términos de newtons en un salto o en los primeros 3/4 pasos de las carreras que por ejemplo una RM sentadilla, que yo sé que eso vos lo entendés muy bien, pero quizás a la gente le flashea cómo alguien levantando 200 kilos hace menos fuerza que un tipo saltando 60 centímetros. Bueno, por términos de masa, aceleración y demás. Y yo creo que él lo que decía es,
nosotros tenemos que replicar determinada cantidad de newtons que pasa en competencia sobre un pie. Y cuando nosotros trabajamos con cargas, no llegamos a emularlo. Entonces, ¿de qué manera nosotros podemos sobredimensionar el esfuerzo que hacemos aplicando fuerza contra el piso con la pierna en competencia? Bueno, con saltos con caída. O sea, él con los drop jumps, que es lo primero que empezó, utilizaba la energía cinética de la caída para poder contrarrestarla aplicada contra el suelo, aumentando el tiempo de contacto en relación a la competencia, y terminaba siendo algo más complejo. El tema es que después, cuando el chabón desarrolla todo eso con SIF y lo vuelca en superentrenamiento, hay gente que lo empieza a tomar para que, no sé, el win de rugby corra más rápido, y funcionaba perfecto. No sé si fui... Qué increíble. Mal, me vuelve loco. Ya me dan ganas de preguntarte. La relación de una persona cayendo, pensando en cómo imprime la fuerza dentro de su deporte, como nunca en mi vida se me hubiera imaginado. Por eso, ¿Vos creés que algún día alguno de nosotros, o por lo menos cuando digo alguno de nosotros, digo la humanidad en el siglo XXI, puede llegar a inventar algo que todavía no está inventado de ese tipo de impacto? Sinceramente lo veo muy complejo. Siento que en definitiva todo está prácticamente desarrollado. Desde que lo ubicás a Louis Simmons, supongo. Sí. Todo lo que vio ya lo vio en la escuela soviética, y más o menos fue una persona que decía, bueno, para powerlifting fue una revolución. Nunca se hubiera imaginado que levantando algo como un ejercicio accesorio, que estabas levantando un 30% menos de lo que realmente levantaste, podría ayudar en una sentadilla, por ejemplo. Y el loco metió no sé cuántos campeones. Me cansé de ver la cantidad de campeones que tenía ese hombre. Que golpea el ego también, ¿no? Es como cuando, perdón que te interrumpa, Sí. pero por ejemplo rugby, no usaba banditas hasta que los Pumas fueron a Pensacola y después salieron terceros. Es como que hay que abrir la mente humanamente también para ver qué otra disciplina nos puede traer beneficio. Porque ahora ponerle ya normalizamos, perdón, te saqué, pero por ejemplo, Dybala el otro día mencionó que hace pilates. Para mí, pilates, ciertas posiciones, tiene un gran trabajo de los estabilizadores, que es lo que no se tiene muy en cuenta. Entonces como que empezás a decir, che, a ver qué nos puede venir de otro lado. ¿Vos viste la imagen de lo que era ese señor, Joseph Pilates? Sí. Estaba trabadísimo el viejo. Y vos decís, che, ¿y para qué se desarrolló esto? Para luchadores. Y para personas que estaban en rehabilitación en general, pero yo no me imagino hoy en día un luchador haciendo pilates. Más allá de cómo evolucionó la ciencia del entrenamiento, digo, el viejo algo entendió por ahí. Y hace 2 semanas estaba hablando con Anselmi en un podcast que saqué la última vez, y me dice, yo lo primero que veo es el balance y la simetría que tiene la persona antes de meterlo bajo una barra. Y digo, me parece mucho más coherente, porque vos si venís el día 1 y bueno, vamos a testear un 5RM para poder planificar para vos, y digo, si viene una persona así, es como, tengo que tener otro estándar de evaluación que digo, capaz que necesito esperar 8 semanas para meter a esta persona bajo una barra. Claro. Y que es algo, porque yo te invito a vos hoy en día, porque siento que los preparadores físicos o entrenadores nos abusamos de la fuerza, porque ahora salen a decir, no, hay que entrenar la fuerza, porque la mayoría tenemos sarcopenia y osteopenia y no sé qué cosa. Sí, pero estás hablando de personas que quizá pasaron toda su vida sin entrenamiento, y después tienes una persona toda compensada que hace deporte encima, y creo que va por otro lugar el tema de la preparación física, y está muy bien entrenar la fuerza, pero es una de las patas. Totalmente, así como te decía que no tiene... tengo que hablar más lento. Así como... Después le pongo 0.5. Ok, así como te decía que no tiene mucho sentido buscar potencia en alguien que no es fuerte, no tiene mucho sentido buscar fuerza en alguien que es asimétrico. En términos bestiales, ¿no? En términos de un chabón, de un tipo que esté así. Gray Cook tiene una frase que primero moverse bien, luego moverse frecuentemente. Y Handa dice que el tiempo que perdemos en evaluación lo recuperamos en rehabilitación. Yo me lesioné mucho como deportista porque siento que la gente que me entrenó, que muchos hicieron muchas cosas bien y demás, quizás no abordó tanto esa pata kinésica, y para mí la evaluación es clave. No me caso con el 100 puntos de simetría, porque siento que en el rendimiento deportivo mi hombro derecho, que es con el que le pego la pelota todo el tiempo, va a estar en una condición que ya sabemos cuál es, pero por lo menos buscar contrarrestarlo de alguna manera, que el ejercicio básico esté bien puesto. Sí, aparte, creo que si fuéramos simétricos, seríamos culturistas. Por ejemplo. Porque ellos justamente buscan la simetría, pero no hay personas más disfuncionales que un culturista. No me los imagino lanzando algo, no me los imagino pegando ni corriendo. De hecho, hay un video bastante interesante de 3 culturistas corriendo un sprint,
y uno en 50 metros se desgarra el isquio, porque en realidad el isquio tiene otra acción. Claro. La acción es frenar la rodilla en una zancada. Entonces, si vos lo entrenas todo el tiempo para otras funciones justamente, en la primera que vas a correr se te va a desgarrar. Excelente. Es un gran ejemplo de que la simetría no es funcionalidad. No necesariamente. Sí. A ver, también en términos de evaluaciones, vos le pegás un sticker entre las dos omóplatas a un fisiculturista y no se lo puede sacar. Son dos videos hermosos y voy a juntar después de esto porque... Lo vas a poner, está muy bien. Sí, totalmente, amigo. Para mí, yo arrancaría, coincido con Horacio, no con a quien hace la simetría, la pone en un pedestal, ¿viste? Y hasta no con goniómetro tener todo igual, pero sí una pequeña búsqueda. Para mí el orden es como lo dice Horacio, ¿no? Simetría, estabilidad central, fuerza, potencia y resistir esa potencia que creaste. Hay muchas bases kinesiológicas que para mí también fragilizan un poco. Entonces vos pones a una persona que hace un deporte asimétrico o hace actividades asimétricas, ya con el simple hecho de estar en una cocina cortando así, vas a estar asimétrico. Entonces vos de la nada pones a una persona a hacer esto y decís, lo mirás de atrás, disquinesia escapular. No puedes hacerlo. Lo más probable es que muchas personas tengamos disquinesia escapular y no sé hasta qué punto sea tan malo siempre y cuando no te duela esa articulación. Es como, bueno, ¿cómo están tus rotadores? ¿Podés aguantar algo en esta postura? Bueno, no se te abre tanto el codo, ya está. No forzaría un complejo de movimientos que si está funcionando bien porque un poquito se mueva raro. Tal cual. Ya está, mientras no haya dolor. Yo me lo aseguro, tengo como caballitos de batalla que me dejan tranquilos. Por ejemplo, no sé, si vos pesás 70 kilos y haces 10 repeticiones de sentadilla arranque, bueno, a mí me gusta mucho Dan John, ¿viste? Y él decía que Powell, que es quien lo entrenaba a él en el lanzamiento de disco, solo entraba en calor con sentadillas de arranque. Hacían 3x10 todos los días, no importa lo que hagan. Tiene sentido. Si me tengo que quedar con un ejercicio, posiblemente me quede con ese. Y yo digo, si mi deportista pesa 70 kilos y hace con 60 kilos 10 repeticiones de sentadilla de arranque, que se el mate como quiera, que corte. ¿Me explico? O sea, la simetría la tengo ahí y el resto no va a tener incidencia. Mirá, volvemos a citarlo a Horacio. Él decía como que trabajar la simetría con carga era como, ¿viste? Cuando la mamá lleva el carrito en el supermercado y el nene va adelante pensando que toma las decisiones de hacia dónde va, pero la mamá lo lleva. Si vos tenés, de vuelta, sentadilla de arranque, la capacidad de poder levantar tu peso corporal en 6-8 repes, por más que el deporte sea simétrico, no va a tener un impacto negativo ni en tu rendimiento ni en tu salud. Bien. Hay una palabra que usaste varias veces desde que empezaste a hablar, que es, más que deportista, hablaste de humanos. Y vos sabés que, sacando el deporte como contexto, tenemos esta persona que quizá tiene que tener determinados hábitos, y hay un profe, un entrenador, un filósofo en realidad también, que es Mario De Santo, que hay un libro que cita la famosa tetrada de la modernidad, que son 4 factores que hacen que la persona no pueda llegar a su máximo rendimiento cognitivo, físico, que nos aquejan y hoy en día para mí son gran parte de las patologías metabólicas, que es la hiposomnia, ahora te lo voy a explicar, la hipercinesia, la hipocinesia y el exceso de cortisol o el exceso de estrés. Hiposomnia, dormir poco. Hipercinesia, de 0 a 100. Es como, yo estoy sentadito acá, bueno, trabajo 8 horas, ¿dónde me voy? A una clase de CrossFit, a meter hand power snatch con 20 kilos por lado, con mi todo sifótico, tórax cerrado, hombros cerrados. Y la hipocinesia, si no me voy a la clase de CrossFit, ¿a dónde estoy? Acá sentadito y estoy todo el día acá mirando una tele, o el celular, lo que sea. Entonces, bueno, exceso de cortisol, no hace falta explicarlo, estamos todos hasta la pija. Pero estos 4 factores, creo que hay que hacer un abordaje y entrar ahí también, porque no solamente es el rendimiento físico lo que importa, estoy sacando a una persona que tiene que trabajar, no sé, de lunes a viernes 8 horas en una oficina, porque la mayoría estamos en esa, a querer entrenar y hacer deporte, porque vos que coachás personas, o sea, la mayoría en Argentina no somos deportistas, somos aficionados que nos gusta el deporte, porque trabajamos en otra cosa, que estamos en presencia de, no sé, por ejemplo, yo quiero como Pareto. La Peque Pareto, ¿cuándo salió campeona olímpica? Estaba haciendo residencia médica, trabajaba y salió campeona de judo. Igual, sacando que es un superhumano, ¿no? O sea, eso no ocurre, sí. Sinceramente yo me saco la boina en realidad, no sombrero. Y digo,
¿qué abordajes se podemos hacer para esas personas desde el mundo del entrenamiento? Bueno, yo te diagramo el entrenamiento. Esto es como el nutricionista, yo te armo el plan nutricional, pero por fuera tenés que hacer otras cosas también. Mira, me voy a inmolar para contarte una experiencia que me pasó. Yo toco madera, no sé qué tengo que tocar, me toco un testículo por las dudas, de que tengo muy bajo índice de lesión en mi deportista, muy bajo, inclusive en alto rendimiento deportivo. Y la última vez, el año pasado, mirá si me afectará, que no me lo olvido nunca más, tuve 3 lesionados en un periodo de un mes, de 4 a 6 semanas. Y yo trabajo con kinesiólogos en mi equipo, y tanto con Gustavo de Renzi como en su momento con Facu Borestiaga, y tuve 3 lesionados y los derivé con ellos, y yo le dije, yo necesito que me digan el porqué. Recuperaron el tiempo que vos quieras, no nos afecta en el calendario deportivo, ninguno es profesional, no estábamos apretando, porque yo vi que estaba todo bárbaro. Nunca vi un movimiento raro, que yo para eso tengo mucho ojo, nunca vi, no sé, la merma en algún rendimiento, no había humedad, era como que no encontraba la forma en la cual podría llegar a afectarle. Y le dije, por favor Facu, decime qué pasó, es lo único que yo te pido. Fueron esos 3 a visitarlos, a los 10-15 días nos juntamos, nos reunimos y me mencionó, no voy a decir los nombres de las personas, pero me dijo, fulanito se peleó y se separó con su mujer, que tenía una relación de 30 a 40 años. Fulana rindió 10 parciales en 2 semanas y a Menganito no sé qué carancho le había pasado. Si yo trabajo personalmente en el gimnasio, en Fit Center, con ellos yo charlo mucho, pero en el online esos términos me quedan muy separados y mi mea culpa, por eso digo inmolarme, es que a partir de ahora voy a poner mucho más énfasis en el cómo estás, cómo te sentís, cómo viene tu vida, porque aparentemente es un factor totalmente necesario para esto que decís vos, de mantener toda esa ni siquiera tríada, esos 4 factores que vos mencionaste, y cómo mensurás lo inmensurable. Te preguntás cómo estás. Sí. Creo que hay un checklist que está interesante, que lo tienen que ir haciendo ellos en realidad en su día a día. Como vos trabajás por esfuerzo percibido, repeticiones en el tanque, lo que sea, que seguramente alguna planilla tienen que llenar, dentro de esa planilla a mí me gustaría que esté, por ejemplo, ¿qué onda el sueño? Higiene del sueño, PIM. ¿Qué onda la nutrición? ¿Cómo estuvo? Bueno, percibida aunque sea, bueno, un 8. Un wellness. Claro, es un cuestionario wellness que la persona le escupa al fin de semana del 1 al 10 que también estuvo. Mirá, yo antes controlaba mucho la frecuencia cardíaca basal y me iba muy bien. ¿A la mañana? Sí, antes de levantarte de tu cama. Y no fallaba esa, tipo, estaba un poquitito más arriba cuando había un quilombito atrás. Es como de donde me agarraba, pero es muy vaga como para recomendarlo. Pero para mí es como decís vos, amigo, tipo, pasa que ahí estamos hablando, no sé, yo hoy sé que puedo manejar hasta 30 alumnos online. Claro. Y cuando empezás a meterte en estas cuestiones, decís, che, capaz que menos, ¿me entendés? Es más laburo para nosotros. Pero bueno, yo creo que la excelencia hoy está en cómo manejás esos aspectos, ahí está el diferencial. Yo me puse un tope de 20 porque me di cuenta de que, che, estoy 6 horas con el celular. Bueno, también. Más allá de todo eso, digo, bueno, sabemos por qué tenés esos lentes. En primer lugar porque mi amigo Leandro Carbone, gentilmente con su empresa Antú, me lo obsequió, pero a mí me lleva unas 6-7 horas planificar todos mis alumnos. A veces, y nosotros no estamos acostumbrados a las computadoras. Capaz que un chabón que es contador está más acostumbrado que nosotros y no, me destruye. Ni siquiera hay que explicarlo, ¿viste? La cuestión hormonal y demás. Las pantallas en un momento cuando necesita dejar de verlas. Sí. Y yo con esto estoy flama. Ahora no hay muchas luces, pero por ejemplo vengo a hacer el programa y tenemos 4 o 5 lamparones que nos comen la vista. Y yo generalmente trabajo de madrugada y me vienen bárbaros. Esta tecnología, para ayudar un poquito a eso, viene de 10. Sí, ni hablar. Todo lo que es tema hormonal lo tengo ultra estudiado porque me encanta y no me voy a poner ahora a divagar con eso, pero es importante que la gente entienda de que los ojos comunican muchísimo, sobre todo las glándulas adrenales. Estas le dicen al cerebro cuánta cantidad de cortisol tenés, entonces si directamente tenés mayor cortisol, dormís peor. Si dormís peor, tenés menor liberación de testosterona. Si tenés menos testosterona, sos menos hombre.
Entre otras cosas, ¿no? Porque también vas a ser un peor deportista y un montón de cosas que están relacionadas con el... ¿Qué diferencia del hombre de la mujer? La mujer es reactiva y el hombre es activo. Hoy en día yo estoy viendo, me encanta el tema de masculinidad, y estoy viendo una masculinidad muy frágil también. Y eso indirectamente porque el último estudio que vi es del año 70-80, pero está bajando el 1% anual de testosterona. Entonces, si hombres de 50 años tenían una liberación de testosterona de 800, hoy en día tenemos 400, 500. ¿Qué está pasando? Bueno, ¿dónde están los hombres? Muéstrenme los huevos, vamos, por favor. Entonces, indirectamente, esto es algo que le importa tanto al deportista como al simple mortal. Yo he visto cómo personas literalmente están suplementando con testosterona, pinchándose el ojete y no mejoran. ¿Por qué? Porque no podés subir los kilos, porque estás estresado con el cortisol hasta acá, no estás durmiendo de noche. Entonces, ¿para qué perdés tiempo gastando plata en suplementación si no estás haciendo las cosas bien por fuera tampoco? Bueno, pero eso es quien... ¡La regala! Ay, menos mal que todavía. Es un gran superpoder saber frenar cuando tenés que frenar. Yo creo que hoy charlamos un poquito de eso en el programa, que decíamos por qué la gente busca más la suplementación que dormir mejor y demás. Es porque cuando te venden el resultado con un proceso fácil, todo el mundo quiere comprar. Y la posta, amigo, es que vos, si te compras toda la suplementación, que yo sé que puede tener incidencia positiva en el ser humano, vas a mejorar muchísimo menos que si dormís mejor, te alimentás mejor y entrenás como corresponde. Pero lo otro lleva un proceso, boludo. Y lo que me decía Guido, que me parecía súper interesante, me dice, ¿cómo hago yo para venderte algo cuyo beneficio puede ser que cuando tengas 80 años no te infartes y tenés 20? ¿Cómo te lo explico? Entonces, en términos de venta, es muy difícil que la gente haga lo que nosotros hacemos, que no sé por dónde te entró a vos el bicho del entrenamiento y de la salud. Yo por suerte tengo a padres deportivos que les agradezco toda mi vida porque es la mejor pastilla que hay. Si el entrenamiento fuera una pastilla, sería consumida por todos porque te prolonga la vida, amigo, te mejora la calidad de vida, pero no es una pastillita, tenés que ir a entrenar y mover el ojete, entonces no la consumimos todo, pero es la pastilla, la semilla del ermitaño. Sí, 100%. De hecho, todos los estudios, vi un metaanálisis hermoso de un seguimiento de unos 10 años aproximadamente con unos 10.000 participantes, o sea, no estamos hablando de 30 participantes aislados que quizá entrenaban un seguimiento de 2 semanas, no. Y digo, ¿qué baja la ansiedad? ¿Qué baja la depresión? ¿Qué prolonga la vida? Bueno, empezamos a ver yoga, pilates, running, entrenamiento físico de fuerza, entrenamiento físico cardiovascular. Empezamos analizando todo con personas que sufrían algún tipo de patología. Bueno, no hace falta ir 1 hora y media al preparador físico o 1 hora de CrossFit. Podés ir a hacer, por ejemplo, una clase de media hora de yoga. ¿Tenés ansiedad? Te aseguro que va a bajar. Olvídate. ¿Tenés depresión? Una clase de media hora de zumba en exteriores. Porque estás mezclando, ¿qué cosa? Sol, naturaleza, frío. Te aseguro que si vos venís ansioso y son las 2 de la tarde y te metes un balde de agua helada como lo que hacemos acá en la plaza, a la mierda la depresión, a la mierda la ansiedad, porque no podés pensar. Claro. Entonces vos cuando salís indirectamente tenés un cóctel químico de liberación de dopamina que te lo lleva por los aires, y como cuando empieza a bajar suavemente queda a un nivel basal más grande de cuando venías. Claro. Entonces, ¿qué decís? Che, si vengo medio depresivo porque no dormí bien, no comí bien, me peleé con otra persona, tengo la dopamina allá abajo, o quién sabe lo que hiciste, ¡puc!, la tiraste un poquito más arriba. Entonces, tenés un montón de factores, entre ellas el entrenamiento, siempre y cuando no sea extenuante. Porque una cosa es decir, oh, ya fue el lunes, martes, miércoles, llegó el jueves, estoy hecho mierda, tengo que ir a cumplir. Y eso estamos hablando de otra cosa. Obvio. Pero la mayoría, del 100% de los humanos, ¿cuántos son deportistas? Muy pocos. Claro, no sé, voy a decir el 1%, sí. Vamos a decir el 1%, porque hoy en día si yo me pongo un negocio, un chiringuito, me pongo una hamburguesería. Lo último que haría sería, bueno, voy a armar algo para alto rendimiento. Bueno, para hay códigos éticos. Yo jamás aceptaría, bueno, por lo menos no digo nada. Hay que despinchar un poquito. Por lo menos no digo nada. Bueno, yo conozco una par de personas que venden indefectiblemente servicio y producto porque saben de que hay una clientela. Consumo mucho de Olga.
Y llevan a tipos que hablan de filosofía, va Darío Zeta y charla un montón de filosofía, espectacular. Lo llevan a Rolón, habla de psicología, que está en Urbana, espectacular. El otro día escuché a una médica explicando toda la parte metabólica, espectacular. Y cuando hablan de entrenamiento, lo pones al rufián gritando ebrio de prote en tetas, moviendo los pectorales. ¿Por qué la única forma de hablar de entrenamiento en un medio masivo es ridiculizándolo? Si fuera una mujer poniéndola en calzas y mostrándole el culo. Eso me da bronca, boludo. Como que la forma que garpa de hablar de entrenamiento en las redes generalmente es ese. Yo prefiero pararme en el lado de comunicar un contenido de calidad que tenga una base científica con el entretenimiento, pero no del lado de burla. Esa es la diferencia entre el entrenador y el entretenedor. Claramente, yo que desde mi adolescencia, yo a los 18 años, sin saber nada, estaba en un gimnasio atendiendo gente, sin saber nada, en una red de clubes que hoy en día tienen más de 200 sucursales. Olvídate. Entonces, por ser hijo de mi padre era profe también, me metieron ahí un sábado, un domingo, yo estaba así, un NPC que no sabía nada. Che, ¿cómo se hace esto? Sí, hace esto. Ah, bueno, listo, gracias. Es como, sin saber que era un braquial anterior, te estaba diciendo cómo entrenar. Y dice, pero ¿esto para qué sirve? No, esto trabaja más el antebrazo acá. Y por eso te digo que es un negocio bastante bastardeado, porque la gente no nos respeta en ese aspecto. Sí, cualquier persona que se va a parar, si yo me voy a parar delante de alguien, tengo que saber de anatomía, de fisiología, de qué ocurre con tu metabolismo, che, ¿para qué te voy a dar un curso de bíceps? O sea, ¿realmente lo necesitas? Bueno, ¿querés hacer fachita para el entrenamiento playero? Hacerlo al final del entrenamiento antes de ir a tu casa y quizás llegamos a un consenso. Pero me parece que en definitiva quieren hacer el entrenamiento entretenido y terminan creando cosas como una persona que está en una bicicleta fija haciendo como flexiones de brazo y aplaudiendo con música electrónica atrás y termina siendo algo que no es entrenamiento. A mí me duele en el alma. El otro día dimos el curso que charlabas al principio, el PFI 2, y después fuimos a comer con mi socio. No pensé que iba a decir esto, pero lo cuento. Y bueno, yo escribí hace un tiempo el prólogo, por lo menos pude escribir el prólogo de un libro. Bien, ¿te lo pidieron o es tuyo? No, estoy buscando no tentarme ante las ofertas que me hacen nosotros, porque me di cuenta que me gusta trabajar para mí. Bien. ¿Viste? Porque en algún momento llego a una condición en la cual no estoy de acuerdo, o sea, un sponsor, algo que tengo que decir, algo que tengo que acortar, entonces quiero ver si me lo puedo financiar. Y me escribí el prólogo, y en el último párrafo del prólogo, esto en una hamburguesería, se me caían las lágrimas, porque decía de que es mi intención, mi esfuerzo medido por poder levantar la vara a una profesión que está sumamente bastardeada. Y a mí me duele en el alma. Yo cuando me convocaron la primera vez para un congreso de la Jefad en la Universidad de La Matanza, que hablaban médicos, clínicos, todo, yo me acuerdo que fue el primer día que fui vestido de camisa, pantalón de vestir y zapatos. Porque es una manera de mostrarnos como que nosotros, che, también esto es serio, y de imponer algo, y siento que de ahí te empiezan a prestar atención de otra manera. Si yo tuviera un estetoscopio colgado ahora y tuviera una bata blanca, la gente me daría más prestigio, pero como estoy en joguinete con un buzo capucha, no te lo dan. Y me siento como, ¿viste Don't Look Up, la de DiCaprio, la de No mires para arriba, cuando el chabón está en televisión abierta diciendo, gente, está viniendo un meteorito y no le dan bola? Yo me siento así diciendo, loco, esto es serio, hagan esto, se salvan la vida, van a mejorar su análisis de sangre, no van a tener que tomar tantas pastillas, sus abuelos van a vivir más, sus hijos van a vivir mejor. Y la gente no lo hace, y no nos abren la puerta a poder charlar sobre esto porque no garpa. Yo por lo menos voy a seguir en la búsqueda de ser quien quiero ser, que es una búsqueda utópica constante. Uno nunca llega a ser lo que quiere ser porque siempre está haciendo, y tenemos que seguir, amigos, seguir. Y yo cada vez que alguien quiera sumar en ese camino, como sé que vos lo hacés, porque también escribiste tu libro, que lo leí, te felicito, y también respeto mucho todo lo que haces, siento que en algún momento nuestra voz se tiene que escuchar. Creo que de a poco se está abriendo un poco la conciencia. A medida que pasó el COVID y tantas personas se vieron encerradas, hubo más personas entrenando. Yo antes no veía tantas personas en los parques, en las plazas. Hoy en día algunas se llenan, que está muy bueno. Y de hecho,
me encanta el entrenamiento en esas superficies. Digo, hoy en día yo tengo mi espacio y decido ir afuera también unas 2-3 veces por semana, porque entiendo de que el déficit de naturaleza también es algo que la gente necesita. Recontra. Para regular un montón de procesos internos que, no voy a poner muy técnico, necesitas el sol para sintetizar serotonina. Y si hay serotonina, tenés melatonina nocturna. Entonces, desde ahí a otras cosas, como procesos antiinflamatorios. Vos vas, haces el famoso grounding, que se puso de moda ahora, tenés una persona inflamada con 1 hora de grounding, bajó muchísimo. De hecho, se puso tan de moda que hay como unos enchufes que bajan a tierra, porque tenés descarga eléctrica del toma de tu casa, sí, abajo, entonces vos tenés como algo que lo conectás ahí y ya se descarga a tierra mientras vos dormís. Esa me la contaste, sí. Y es interesante porque vos decís, bueno, yo no soy ultra pro del biohacking, prefiero la naturaleza, porque hoy en día todo lo que implica el biohacking es llegar al estado natural del humano. Sí. ¿Y cómo llegas al estado natural del humano? Con la naturaleza. Exacto, mucho más fácil. Pero como tengo platita de más y como laburo 12 horas, no quiero dejar de trabajar, ¿qué hago? Compro biohacking. Pero bueno, yo que soy pobre y hippie, me es más fácil ir hacia la parte de la naturaleza. Pero además, más allá de que lo explicás muy bien, amigo, y sé que no meterse en aspectos más técnicos esto es un desafío para vos. Agarrar a un tipo, ponerlo descalzo, hacerlo entrar al mar, lo que fuera, y se sienten mejor. Entonces vos decís, loco, ¿por qué no haces algo que te sentís mejor? Yo hace poco me puse a entrenar, yo tengo en el departamento un gimnasio y me pongo a entrenar en cuero en la terraza para tener exposición al sol y te digo, boludo, de cambio otra cosa. Y no hay nadie que practique eso y que diga, che, no siento esto que vos decís. Bueno, vos que mencionaste a Carbone. Sí. Él tiene un curso sobre todo lo que es modulación de terapia con luz infrarroja. Sí. No sé cuánto valdrá, pero la luz infrarroja está en el espectro solar. El tema es que vos no te exponés al sol. Claro. Es un espectro que genera mayor actividad mitocondrial y al tener mayor actividad mitocondrial sos más joven, tenés más energía y funcionás mejor a nivel fisiológico y metabólico. ¿Por qué? Porque la enfermedad metabólica, ¿qué es? Que no se gestione bien la energía de tu cuerpo. Se rompe un páncreas, se rompe un cerebro y tenés o diabetes o Alzheimer. Si yo le doy más energía a esa persona, ¿qué ocurre? Y bueno, indirectamente tengo más energía para que a esas personas que están inflamadas crónicamente, de bajo grado, ¿qué hacemos? Mejoramos la actividad mitocondrial, mejora mejor el páncreas, mejora mejor un Alzheimer. Sí, entiendo, como que estamos comprando la plantilla en vez de caminar descalzo, decís vos. Y un kinesiólogo te diría, hay que vender plantilla, no activar la bóveda plantar. Sí, yo creo que debería hacer ambas, ¿no? Como que... Si querés hacer una sentadilla pesada, sí. Yo ponele, no se me ocurre dónde podría pisar pasto. Yo vivo en Ramos, en un departamento, no hay ningún patio, hay una plaza a 20 cuadras y no sé si podés ir ahí tranquilo a hacer lo que fuera, ¿viste? Eso también está todo muy urbanizado. Por eso, amigo, cuando te pegas una escapada, cuando tengo la posibilidad... Bueno, mirá lo que te voy a contar. Venga. Fui a Paysandú, Uruguay, a dar una capacitación y me enteré que cerca había mar, laguna, río, no sé, yo soy malísimo para eso. Okay. Y me dijeron, che, ¿querés algo ahora cuando descansen? Le digo, quiero ir y meter las patas. Te lo juro. Entonces todos se organizaron para comer sanguchitos ahí en el río. Agarré, me saqué las cosas, fui con pata, me metí, estuve un ratito ahí mirando ahí para afuera. Porque otra cosa que Matías Bussi también, no sé si lo conocés, un fenómeno todo esto. Él hizo la misma carrerita que nosotros de aprender a entrenar gente y después darse cuenta que hay algo más. Entonces empezar como a ver de qué manera puedo ayudar al estrés y todas estas cosas que hablamos. Y él me decía de que la visión, me dice, ¿tenés un lugar donde tu visión se expanda en tu departamento? Y le digo, sí, estoy todo el tiempo al lado de ese ventanal, como los perros. Y me dice, no es casualidad, amigo, me dice, porque mientras más horizonte tengas, como que me quedé pensando cuando vos dijiste que todo entra por el ojo, y yo me decía, si vos tenés ampliada la vista es una cosa, si a vos te sacás en esa ventana y entrás en depresión, me decía. Dije, entonces ese momento de ver el agua y ver lo infinito, me bajó 20.000 cambios, boludo. Yo sé que es importante, pero no lo tengo al acceso. Entonces, si vos tenés alguna manera tecnológica de poder emularlo y tener las dos, creo que es como, bueno, nos damos la mano entre los que quieren vender plantillas y los que opinan de algo más natural. Mi problema en realidad no es con la tecnología, porque negar la tecnología es negar la evolución humana. El humano, como te dije antes, no evoluciona hace un montón de años. ¿Pero qué evolucionó en estos últimos 250 años? La industria y la tecnología, la biotecnología, nanochips, lo que sea. Después uno decide si entrar ahí o no, si meterse la vacuna del COVID o no.
Pero creo que en realidad necesitamos dar un pasito para atrás y decir, bueno, ¿hasta dónde me voy a meter con todo esto? Entrenamiento basado en velocidad de movimiento de la barra. ¿Me tengo que comprar el encoder que va al piso o puedo mirar a alguien y decir, está bien, está entrenando la potencia, un ojo entrenado? Y en realidad uno entra en eso. Ahora, te quería arrancar con tu estado de enojo de antes, pero ya se me fue. Hoy estaba viendo un reel, también, porque bueno, también estoy en las redes sociales, y esta chica hablaba de su cuerpo, orgullosa, decía, nosotras las que somos de curvas grandes, y se mostraba su cuerpo orgullosa de cómo era, que no tengo nada en contra de los cuerpos, lo que sí me pesa es la obesidad. Y estar orgulloso de la obesidad para mí es algo que me choca mucho, porque como el coach en salud uso un montón de recursos para darme cuenta de que esa persona en realidad no es obesa porque nació obesa, sino que se llama entorno obesogénico de algo que viene pasando de generación en generación, ¿no? Entonces, a vos, la mayoría de personas que te contratan, me imagino, son deportistas, pero ¿qué te generaría a vos? ¿Cómo empezarías a meterte con una persona que tiene este tipo de condiciones? Me había olvidado que iba a salir con esto. Para mí, cuando está perfecto, si se siente bien una persona con obesidad, pero por ejemplo, en términos técnicos, un fisiculturista es hiperobeso. Claro. O sea, tiene obesidad mórbida. Y yo creo que tampoco es saludable. Un fisiculturista competitivo hace, ¿qué estamos en el cuarto piso acá? Quinto. Y el quinto piso se hubiese agitado y posiblemente tendría que haber frenado. Entonces, ninguno de los dos aspectos es salud. Está todo bien si vos no querés mejorar tu cuestión del cuerpo. Estoy teniendo mucho cuidado para comunicar, pero eso no es salud. No sé qué más le sigo, si más nocivo, si ser fisiculturista o tener 20 kilos más de grasa, porque vas a tener unos problemas acá y otros problemas con el otro. Pero los extremos nunca son buenos y yo arrancaría humanamente diciendo, che, esta es la condición, esto es lo que pasa y demás. No suelo tener mucho trabajo por estética, a mí me apasiona el rendimiento deportivo. De hecho, siento que el término de salud y de estética es más cómo convencemos a la persona de que haga algo que el 90% de entrenadores sabemos. Cómo hacer para mejorar un 3% la velocidad de un deportista olímpico es el desafío. Para mí. Entonces, la persona, hoy en la editorial que hice en el programa, dije, no se trata muchas veces de saber qué hay que hacer, porque si no, no existirían médicos fumadores o sedentarios. El tema está en que esas personas hagan lo que ya saben que tienen que hacer. Para mí, eso es una tarea, una vocación para la cual yo no vine a este planeta. El convencer, ¿cómo? Para convencer a alguien que haga lo que ya sabemos. A mí me gusta, para el que está convencido, explicarle qué es lo que tiene que hacer cuando no lo sabe. Okay. Muy bueno. Muy bueno. Sí, a mí me pasa que muchas veces por hacer coaching salud tengo que meterme en aspectos psicológicos, no hago nutrición, pero me enfoco en una alimentación real. Y ese intuicionismo muchas veces sabemos que quizá no lo tenés que hacer vos, pero te tenés que dar cuenta cuando la persona necesita un psicólogo deportivo. Porque si hablamos y vos decís, che, qué raro, boludo, porque mete buen volumen de saltos, está entrenando bien, la persona, no sé, ves que responde y de la nada ves que viene así mirando al piso. Yo tengo un pibe que tiene una protusión. Porque estuve haciendo una sentadilla en un lugar donde hacían un tipo de entrenamiento que no era tan medido y tuvo una lesión. Entonces, ¿vos también te cuidás para comunicar? Ok, dale. Y la idea era que ver cómo hacer para que pueda entrenar, porque al principio le ponía carga en un peso muerto y se quedaba duro. Metía carga en una sentadilla y tenía miedo. Y estuvo así años. Entonces, ¿qué pasó? Lo saqué adelante, entrenamos hace 3 años y ahora tenía un viaje a Europa post separación de un vínculo y que ¿dónde le agarró? Peso muerto en una lumbar haciendo un rumano con 40 kilos. Entonces digo, hay un montón de factores psicológicos que uno porque está metido en su ambiente es como, bueno, capaz que no era por ahí, capaz yo estaba haciendo bien mi trabajo. Amigo, el tendón de Aquiles es más grueso que mi índice
y se corta en un cambio de dirección. Tiene que haber una cuestión emocional, una cuestión me lo traigo a Gago, ¿no? Por ejemplo, Fernando Gago. El tipo se cortó el tendón creo que en 3 o 4 ocasiones. Uf. Y fueron un Boca River o 2 Boca River, en 2 Boca River y en River Boca en realidad, y en el partido de eliminatoria en la anteúltima fecha para clasificar a Copa del Mundo que estábamos quedando fuera. Yo creo que si hacía el mismo esfuerzo en un partido amistoso no se lo cortaba. A lo que voy es que esa parte emocional, psicológica, en la cual no sé si yo me puedo llegar a especializar, pero hay un hueco que el que le encuentre la vuelta, que yo creo que hay un montón de estrategias. Esta es una, el grounding es otra, las respiraciones es otra, que el que la vea y la pueda mensurar y decir, che muchachos, es por acá, va a encontrar el diferencial. Bueno, moviendo ese tema motriz, 2 preguntas se me ocurren. Uno, a nivel fascia, ¿qué tanto influye? ¿Existe? ¿Se aborda? Y después, ¿qué tanto importa a nivel motriz cómo funciona la persona? ¿Se abordan palancas de fuerzas? Decís, bueno, vamos a ver cómo haces un scrum. Vamos a ver tu columna en esa bisagra de cadera, cómo funciona una pierna, 2 piernas. Por ejemplo, yo me puse a trabajar mecanismos de desaceleración, a ver qué tan en aducción, en rotación externa está la pierna de adelante para que no haya un valgo dinámico al momento de la caída. Sí. Tanto el entrenador se podría meter en la parte motriz del humano y qué tanto influye también en el entrenamiento de fascias en caso de que lo incorpores o es solamente condicional. En fascias no me voy a meter mucho porque no sé lo que debería saber como para poder charlar. Porque, hago un paréntesis, hay mucho entrenador hoy en día que se olvida de la fuerza, se olvida de la potencia, se olvida de la velocidad y te dice, yo te vendo un entrenamiento de fascia. Bueno, y ahí está el tema, ¿viste? Yo leí a Mayer, entiendo lo de la fascia, empíricamente hablando, todo lo que es liberación miofacial a mí me trajo muchos resultados, por lo menos de manera propedéutica, para que el ejercicio sea mejor, para que el entrenamiento de ese día sea mejor. Ayer terminé de entrenar porque ahora también estoy en mi faceta deportiva nuevamente y nos dieron un rol a todos y aflojamos en términos de lo más práctico que te puedo llegar a hablar, ¿no? Como dije, no voy a dictaminar nada porque no sé, porque no me ocupé, pero sí cuando yo consulto a los profesionales que laburan conmigo, que saben al respecto, me dicen que sí, que viene bien, que hay que tenerlo en cuenta. No sé, mismo yo tengo muchas intervenciones quirúrgicas, no sé, del apendicitis, del accidente de la moto, unos puntos, y yo sé que me condicionan, porque siento que mi cuerpo, deportivamente hablando, tengo un condicionamiento desde que esa estructura de fascia se vio afectada. Entonces para mí, total. Ahora, el sostener un segundito más, el apretar un cachetito más, el acondicionar tu entrenamiento en base a, desde mi experiencia, no resulta relevante, sobre todo porque voy a un kinesiólogo y me mete mano o mete el recurso que él crea el adecuado y resuelve mis problemas. Entonces yo siempre digo, no voy a buscar algo que no necesite. Yo no investigo por curiosidad, investigo por necesidad. Como siempre digo, creatividad sin necesidad de circo. Entonces, temas fascias, voy hasta ahí. O sea, sí, laburo, ¿cuánto? En este rango de volúmenes totales, en este rango de repeticiones, en este sentido, en estos músculos. No mucho más después del ego. En términos biomecánicos, ahí para mí la responsabilidad de cómo se mueve tu deportista recae en el preparador físico, más que en el entrenador deportivo. Por ejemplo, y acá está mi salsa, acá si querés nos ponemos a charlar, pero por ejemplo se me vienen 20.000 ejemplos. Uno, el más común, es que vos lo sabes muy bien, que practicás artes marciales, tenés que el pasaje de la cadera longitudinal para el golpe o el lanzamiento es clave. Y hay gente en tenis que hace la derecha y no pasa la cadera, hay gente en boxeo que saca el recto y no pasa la cadera. Entonces hay una cuestión biomecánicamente ineficiente en el cual vos te tenés que meter. Ayer vi una foto que después te la voy a pasar. Vi una foto en la cual estaba el armador de mi equipo y se veía solamente mi pierna derecha cercano a la red cuando el pelota estaba pasando. Y yo tenía el talón despegado del suelo. Porque yo sé que biomecánicamente es mucho más eficiente, en términos básicos también, si te podés hablar, porque tenés preactivada toda la cara de toda la musculatura que vos necesitas para poder moverte, porque el centro
porque hay una pérdida de equilibrio mucho más rápido porque la base de sustentación es mucho más corta y hay un montón de predisposiciones como el ángulo tibial a moverse que infieren que eso es mucho mejor. En tenis, algo que pasa mucho es que cuando vos haces un cambio de dirección, por eso yo te avisé, cuando vos haces un cambio de dirección en cualquier deporte, pero yo digo en tenis porque ahí trabajé mucho, tu cuerpo, que lo que quiere es gastar la menor energía posible, y vos en realidad le querés ganar al otro, algo que evolutivamente hablando nunca se va a entender. Yo creo que nunca el cuerpo va a decidir qué es mejor por encima del otro. Eso vos lo tenés que racionalizar. Entonces, generalmente un tenista acorta la inercia en muchos pasos para que la pisada que cambia de dirección, que redirecciona en el sentido opuesto de la fuerza, no sea tan desgastante. Ahora, en términos de eficiencia y no de eficacia, es mucho mejor hacer menos pasos y aplicar más fuerza y salir más rápido. Entonces, si tu tenista hace muchos pasitos de ajuste antes de cambiar de dirección, el laburo del programa físico que no está viendo la mecánica de pasos. En boxeo, tener el centro de gravedad bajo. Y digo boxeo, pero en tenis también, pero veo muchos boxeadores que están muy arriba, ¿viste? Y tenés que bajar el culo y ampliar la base de sustentación. Porque si tenés los pies anchos de cadera, tampoco vas a poder estar firme, ¿viste? O la posición de karate, ponerle característica. Entonces, saber de biomecánica hace que vos puedas aplicar esos conceptos. Y existen tantos trabajos biomecánicos aplicables por el profe como deportes, posiciones y jugadores existentes. Porque vos recién dijiste para el Scrum, no tengo ni idea porque nunca entrené un hooker, pero imagino que sí. Pero yo te puedo decir cómo se tiene que mover un tenista, cómo se tiene que mover un jugador de vóley, cómo se tiene que mover un buceador con remo. En remo, que me tocó trabajar con Manuel Escano, que ganó medalla panamericana, veíamos que había un giro longitudinal del bote, que claro, vos pones la pala en un lugar, obviamente si tiene menos distancia y menos recorrido la pala, podés barrer menos. El tema es que el tipo barría menos porque la canoa, el bote, no me acuerdo cómo se llama el bote, tenía este giro. Entonces el brazo era más corto, claro. Pero en vez de buscar ganancia de acá, buscamos fuerza contralateral con la pierna al sentido del movimiento para poder estabilizar y ganamos más amplitud. Y ese laburo fue, el chabón se mandaba allá en el Río Negro en Vietnam con un dron, íbamos viendo cómo iba mejorando. No, yo esto me apasiona y estoy pedí unas empanadas. Pero sí. Uno nunca sabe quizá a nivel motriz hasta dónde meterse, porque cuando uno contrata a un entrenador general, no se debería meter quizá tanto dentro de lo específico de la persona, pero yo que me obsesiono con la motricidad, por ejemplo, me gusta que tengo muchas personas que vienen conmigo por salud. Tengo un par de deportistas, no te voy a decir que tengo personas de elite, pero... Estás con Cristian, que antes había trabajado conmigo, estás feliz con tu laburo y me parece muy bien, me parece que vos lo podés potenciar al máximo. Está hace como 3 o 4 años, Chris. Sí. Y son 2 personas, porque vienen con su pareja, muy dedicadas. Muy dedicadas. Le digo, mira, ahora vamos a intentar hacer una vertical a una mano, y se queda callado e intenta. Entonces, así debería ser un atleta también. Es como... Bueno, a veces tenés que ser disciplinado y caballito de batalla hasta que salga algo. Obvio. Tampoco te estoy diciendo que te levantes a las 5 de la mañana y entrenes 3 turnos por día como hacían con la selección, por ejemplo. Sí, correcto. Entrenamiento militar, no. Pero bueno, muchas de las personas que vienen por temas de salud. Entonces, ¿por qué te pregunto esto? Dentro del análisis de la motricidad veo que hay 4 cosas que empecé a observar. Animales en su entorno natural no civilizado. O sea, no un perrito de acá, doméstico, sino un lobo. Ancianos en tribus, deportistas que nunca se lesionaron, como Jordan, por ejemplo, y bebés. Ok. Ancianos en tribus, ahí quedé afuera. Claro. Porque decís el chabón está vivo y... Una persona de 60 años que pudo sobrevivir en un entorno no civilizado, y cómo se mueve. Okay. Y de la nada veo caminando a Michael Jordan y el anciano de la tribu, y camina muy parecido. Veo gateando un bebé y digo, se está moviendo muy parecido a lo que estoy viendo en la naturaleza, a cómo se ve un animal que tiene que cazar a otro y que funciona en ese hábitat. ¿Por qué mi perra empieza a cojear ahora cuando tiene 9 años? ¿Qué le faltó? No, porque el problema de la cadera, genético, lo que sea, no. Hay algo a nivel motriz que nos está condicionando, y todo en la naturaleza extrañamente se ve muy parecido. Desde un pez cómo se mueve,
a cómo gatea un bebé, y hay patrones que se llaman helicoidales que ocurren en un montón de deportes. Entonces, ¿dónde empiezan a estar estos patrones que estoy viendo? Bueno, dentro del movimiento de la tibia, desplazamiento de rotación externa 22.5 grados para afuera, que si yo veo en sentadilla te dice más o menos, bueno, ¿cuántos grados hacia afuera tienen que estar? Sí, 2 - 10. Bueno, una cosa así. Entonces vos decís, che, hay algo, digamos, bilateralmente no funciona. Es que ahí está el point, amigo, en buscar qué es lo que atraviesa las distintas cuestiones, el criterio esencial de ello. Hace mucho, me invitó Jorge Guedes, también un apasionado de esto, a su casa. Hice un cursito de evaluaciones funcionales con él. Lo explica muy lindo. Y tuve el privilegio que Jorge me invita a la casa, donde había muchos profes, nos pusimos a hablar de entrenamiento como unos nerdos, y me llevó a su biblioteca, y todo lo que estaba leyendo era biología. Me estoy yendo lo más atrás que puedo irme para ver dónde carancho está lo que no tendríamos que ni siquiera discutir. Y ponerle con lo de los animales, para mí a los animales es un recontra remil caso de estudio para moverse. Y yo cuando explico la importancia de un split, ¿sabes que está bueno también? Correrse de deporte, amigo. Porque vos llegás a un deporte en el cual algo es básico, por ejemplo en tenis, pasar la cadera es básico. Cualquier profe a los 12 años al nene se lo explica. Pero en boxeo capaz que no es tan común. O estirar el manguito rotador en vóley es básico y en tenis no tanto. Entonces te vas corriendo y te vas nutriendo. ¿A dónde iba con esto? El split es algo que en tenis todos saben lo que es un split. Quizás hay gente ahí que no sabe lo que es un split, pero el jugador de vóley, en el momento en el cual está por recibir la pelota del armador, desde mi punto de vista, análisis biomecánico, debería estar en el aire, porque después cuando caiga va a poder utilizar esa energía para salir disparado más rápido hacia cualquiera de los dos lados o hacia arriba. El arquero que va a achicar el espacio tiende a repiquetear justamente para tener estos procesos de preactivación. Y yo explico esto en mi curso con una perra, con Pipa, que era mi ahijada, en que cuando le tiraba la pelota, ella se suspendía, bajaba el centro de gravedad, ampliaba la base de sustentación y se iba a una flexión. Una máquina perfecta. Claro, y nadie le tuvo que explicar nada, ¿me entendés? Por eso lo que para mí muchas veces el arte, una vuelta ahora te voy a preguntar para vos qué es el arte, pero alguien me dijo como aquello que haces bien sin necesidad que te lo expliquen. Y los animales nadie le explica a dónde guardar al conejo bebé. Nadie le explica que hay que ampliar las plumas para poder conquistar. Entonces hay que ir a lo que nadie explica para entender lo que no debería discutirse. Parece que re falopa esta conversación, pero ¿cómo puede ser que todos los animales, que el chita corra de la manera más eficientemente posible, que pueda hacerlo con sus palancas? ¿Cómo puede ser que lo haga de la mejor manera? ¿Qué es? ¿Porque practica el chabón? Porque no es que Papachita le dice poner los pies así. Entonces, para mí, estudiar a los animales o la naturaleza. Mirá, te voy a traer una falopeada más. Cuando fui a hablar con Jorge, y esto me lo dijo Jorge Guedes, y después me lo dijo Milet, que es el entrenador de Fede. Sí, me dijo... yo armo en mi cabeza las cuestiones en 6 aspectos porque lo que quiero hacer es replicar a los fractales. ¿Escuchaste alguna vez hablar que los fractales están en los paneles de las abejas, están también en las plantas? Entonces dijeron, si eso está ahí y la naturaleza toma esos vértices, yo tengo que tomar los mismos. ¿Entendés lo enfermo que está la gente? Bueno, ahora te voy a explicar algo que a mí me hace mucho ruido en mi cabeza y por algo es así. Cuando voy a traer a Horacio, pero ahora no quiero irme de tema. Cuando Horacio te dice, ¿a dónde voy a buscar los próximos campeones de Argentina? ¿A dónde va? Sí, al norte del país, ponele. ¿Por qué? Y por una cuestión evolutiva. Porque son personas que no saben lo que es una zapatilla. Son personas que están todo el día en la calle y son paleolíticos. ¿Por qué en la UFC hay personas de Daguestán que están saliendo campeones del mundo? Porque vos lo ves en las montañas, b-ball, vos viste cómo entrena. Sí. Van a la montaña a hacer cosas y lo ves lanzando piedras y no tiene una sentadilla. O capaz que sí, lo probás y la tira, ¿entendés? Amigo, yo estuve en Rusia. No querés estar en Rusia. Y no puede ser que todo el mundo tenga fuerza. Cuando leía Animales a Dioses,
de Yuval Noah Harari, el tipo dice que en esa parte del mundo que están los neandertals, para muchos tipos que estudian la evolución del hombre, no es lo mismo que nosotros. Los consideran como otra especie porque tuvieron que sobrevivir al frío y a un montón de quilombos. Entonces, es verdad, te terminas yendo a lo que no se puede modificar. Cuando un boxeador mío pelea contra un tucumano, ¡oh! Ellos saben que es extremadamente fuerte. 100%. Entonces, cuando hablamos de la naturaleza, justamente eso es lo que quiero emular. Yo quiero ser un sapiens, lo más sapiens posible, y esto es a donde también te estaba hablando antes. Si yo no me expongo a las presiones selectivas que hicieron que mi especie sea la que sea, yo estoy dando mucha ventaja a nivel cerebral, porque el cerebro se desarrolla cuando hay presión selectiva. Sí. Entonces, necesito varias cosas. Mecanotransducción, tensión mecánica, necesito que haya tensión, que eso con el entrenamiento más o menos lo regulamos. Sí. Pero ¿qué es lo que más estresa a un cerebro? Frío, calor, movimiento en exposiciones de la naturaleza. Y vos cuando vas a hacer rugby, por ejemplo, los chabones volvés jugando el sábado abajo de la lluvia, en el barro, y son chabones que no le querés pegar un rugby porque se te dobla la muñeca y te fracturás vos. Entonces, en definitiva, creo que hay ese blind spot, ese punto ciego dentro del entrenamiento, no lo estamos sabiendo ver. Y por eso, en definitiva, es... Bueno, ¿por qué te sentís así cuando vas a tu terraza? Sí, pero también es un mensaje medio desesperanzador, porque que lo mejor que puede hacer para una persona es ir a buscarlo al lugar adecuado, estoy estudiando el pedo. Entonces a mí también me gusta decir, bueno, en términos de biotipo, te dije, no soy lo suficientemente alto para el vóley, no soy lo suficientemente fuerte, te puedo decir millones de cosas, de la mandíbula, las manos, los dedos, todo, que no tendría la fisionomía para poder ser un deportista de alto rendimiento deportivo, y ver hasta dónde llegué, que por lo menos yo considero que es bastante. Por medio del entrenamiento es lo que me pone contento, porque si no decimos, che, todo es hasta ahí, y la peque es la peque contra 1.000 millones de asiáticas que se recagaron a palo desde que el ninja existe, y me parece un motivo de orgullo tremendo. Me gusta más, quizás lo romantizo, transformar al argentino donde sea que haya nacido y posicionarlo, que hacer el trabajo de búsqueda de biotipo. Me parece que es hacer trampa. Es un poco como Yuri Verjoyaki en su entrenamiento en el primer capítulo dice, yo entiendo que las esteroides te hacen que el rendimiento explote, pero mi búsqueda es acercar la brecha de lo que yo puedo mejorar en mi entrenamiento a través de la química. Una utopía. Sí, y así empezó este podcast también. Es como, sí. Empezó con una persona que no tenía preparación física, y a dónde ha llegado eso gracias a la preparación física. No es algo que lo estoy menospreciando para nada, y creo que gracias a eso podemos llegar a ser superhumanos también. Totalmente. Y personas que no tenían esa condición, llegar a ese grado de preparación física general que hace que después puedas volar. Pero bueno, todos sabemos que, al menos los que entendemos o estudiamos la biología y la física, que hay cosas que son leyes. Sí. Y por eso van a esos lugares, claramente. Y por eso esos campeones, como vos dijiste, en Rusia nace un bebé y es como, bueno, lo voy a dejar en el cochecito abajo de 42 grados y lo voy a regalar a los 6 años una kettlebell de 24 kilos, y de la nada, bueno, sale gente muy distinta, que no los vamos a juzgar, acá no creo que lo hagan, pero bueno, para darle un cierre a todo esto, porque sé que tenés que ir. Sí, igual la estoy pasando genial, pero en términos de cine, okay. Todas las películas, ahora le vas a prestar atención, terminan como empiezan. Así que no estaría mal dándole el cierre cuando vuelve a hablarse de lo que hace la preparación física en uno. Bueno, va a ser cine esto entonces. ¿Qué te gustaría, quizá algo que estés trabajando ahora, algo que se te ocurra compartir a la gente, algo de filosofía, valores o algo de tu propio trabajo que estés ahora, para darle un cierre a esto? ¿Qué se te ocurre? Bien, quizás se va a ser lo más aburrido porque lo que uno espera de uno es que hable de entrenamiento, que es en lo cual me especializo. De hecho, viste, acá tengo la pesita que es como que me enamoré perdidamente del entrenamiento. No te definas, tranquilo. No me limito. Pero yo creo que hay mucho en primer lugar, estoy muy metido con la comunicación. Creo que tenemos que empezar a bajar un poquito el ego para poder, en primer lugar, ayudarnos entre nosotros. Yo sé que hay gente que quizás no viene a tu podcast o no viene a mi programa porque piensan que de esa manera me posiciono abajo de vos. Entonces, en primer lugar, saber que entre todos los que estamos haciendo algo por esto,
deberíamos unirnos para poder levantar la bandera del entrenamiento como estandarte para lograr mejor salud o rendimiento, que me parece mucho más importante que la estética. En primer lugar, eso, dejémonos de discutir, de pelear. No puede ser que a la hora de invitar a alguien al programa tenga que estar pensando con quién está sentado, de quién va a hablar. No puede ser que sigamos con esa lucha de egos. Todos deberíamos escucharnos a todos. Vos me escuchaste a mí, yo leí tu libro de Landmine y así podemos seguir creciendo entre todos juntos. En primer lugar, dejar el ego de lado para poder seguir creciendo, o en términos anatómicos en realidad es maduración, porque el crecimiento es meramente anatómico. Maduremos, ¿sí? Hay adultos de 17 años y hay adolescentes de 70 o 80. Y pensemos en la mejor manera de comunicarlo, pensemos en los valores, pensemos en ser agradecidos, y yo creo que de esa manera, como una sociedad puede mejorar en términos de mejores valores, yo creo que el deporte y el entrenamiento se puede posicionar en un lugar mucho más alto si tenemos en cuenta cómo nos manejamos entre los pares, con las personas que admiramos o con las personas que están aprendiendo de nosotros. El objetivo de este podcast se llama El Camino de la Coherencia, y bueno, en definitiva quería hablar de nutrición, de psicología, de entrenamiento, de masculinidad, feminidad, ¿por qué no? Y no es con fines lucrativos, esto es justamente para la persona que está del otro lado, y no voy a generar un peso por esto. Esto es solamente, primero por ego propio, porque quiero meter la mayor cantidad de contenido en mi cerebro, juntándome con gente que admiro como vos, y después porque yo entiendo de que del otro lado hay personas que están justamente en este camino de ser más coherente consigo mismo, que se quieren sentir mejor y necesitan quizá sentarse a escuchar algo que no sea solamente, como vos dijiste, un programa de Olga de entretenimiento, y le quieren dedicar ese tiempo al crecimiento personal. Así que, bueno, te agradezco por estar acá y haberme dedicado este tiempo también a nosotros. Para mí es un placer, amigo. Sé lo que es generar contenido en lo personal. Lo que pueda llegar a generar en términos económicos el programa o los proyectos que yo hago de esa índole es para mejorar la calidad del producto, es para que todos tengan un mejor vivir y que se sigan haciendo las cosas. Así que pienso y lo veo igual que vos. Te felicito por este espacio, te felicito por escribir, seguí por ahí. Yo también respeto mucho tu trabajo, te sigo, estuve en tus talleres también y lo voy a seguir estando cada vez que lo predispongas. Gracias, papá. Gracias, tío.